Muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenido a este ciclo de Masterclass. Yo voy a estar asistiendo a nuestra anfitriona Sandra Forgia con el tema de la Masterclass del día de hoy. Así es que le dejo la palabra a Sandra. Bueno, creo que la mayoría me conoce, pero bueno, hoy la idea es compartir con ustedes un tema que es muy interesante a nivel personal y a nivel, yo diría, humano, es que es el apego. La idea de hacer estas masterclass es un poco, o nos lleva a pensarlo desde el lugar de ayudar y acompañar a la humanidad a que comience a trabajar en sí mismo, que deje de ver hacia afuera y mire un poco hacia adentro y lo que trae como en su vida o en su niñez o en su transgeneracional como programas o patrones e inclusive bloqueos que nos van a nos traban en la vida, que a veces no sabemos por qué nos comportamos así. Bueno, a medida que vayamos transcurriendo estas tres clases, hoy es la de apego, mañana va a ser la del niño herido y el sábado es la de las emociones, van a poder tener herramientas y van a poder identificar algunos de estos temas. Obviamente que esto no es algo exhaustivo, va a ser algo que les va a permitir identificarlos, pero por lo menos se van a llevar alguna forma de poder empezar a trabajar en ustedes y empezar a trabajar en esto que muchas veces nos condiciona todo el tiempo en el tema de relaciones. Así que yo, como me conocen, soy Sandra, yo soy analista de sistema, pero a la vez soy biodecodificadora, coach, reikista y unas cuantas cosas más, que no voy a hacer toda la lista, pero el tema es que la idea justamente nuestra es acompañarlos a que ustedes empiecen a despertar hacia una nueva conciencia, hacia una nueva forma de ver la vida, dejar de ver hacia afuera, de ver que el mundo nos ataca y, y darnos cuenta que el que nos ataca somos nosotros mismos. Y ahora les dejo que se presente Liliana, que es la última que falta, como para que ya sepan quiénes somos los tres. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Algunos me conocen como Bielka, Dani, Sofi, bueno, y el resto me presento y para que me conozcan un poquito. Soy tía de Sandra y de Viviana y colega de Gustavo. Soy coach ontológico, ejecutivo de relaciones, sistémico, biodecodificadora, mentor coach, bueno, y un par de cosas más, como dijo Sandra. Hay tantas cositas en el haber que ni me acuerdo ya. Pero lo más importante de todo es que de todo esto es que venimos acá a transmitirle nuestros conocimientos, nuestro saber que hemos aprendido a lo largo de toda esta trayectoria y compartirlo desde el lugar del que estamos siendo nosotros, no desde el que está siendo otro, sino cómo lo estamos transmitiendo desde nuestro aprendizaje y nuestra visión, nuestro observador de hoy. Así que los invito a que disfruten de estas clases y bueno, y los esperamos los 3 días. Bueno, este sistema de apego fue desarrollado por Bowley, que es un psiquiatra y un psicoanalista infantil, que se dedicó a estudiar los efectos de las relaciones entre los cuidadores y los menores, porque él trabajaba en todo lo que era salud mental. Para Bowley, Bowley retoma el trabajo de una psicóloga estadounidense que se llamaba Ainsworth, con la que había trabajado y que ella estaba trabajando sobre la interacción de las madres con las hijas para un procedimiento estandarizado y que se conoció con el nombre de situación extraña. Bowling, después de realizar muchos estudios con niños, sobre todo en instituciones donde los estaban por robo, y niños que habían sido separados de sus madres en edades tempranas, concluyó que la capacidad de resiliencia de los menores estaba influenciada por el vínculo formado en los primeros años de vida. Y en este sentido, el tipo de relaciones que se establece y se desarrolla emocionalmente posterior a esto es lo que se llama el apego y que se establece durante la infancia y puede ser visible
sobre todo en el tema de los miedos, las inseguridades cuando somos adultos y en la manera de afrontarlos. Dentro de la teoría de los apegos, ahora lo que vamos a ver, yo les voy a compartir una presentación, está el tema de que muchas personas se preguntan por qué a menudo nosotros nos comportamos como nos comportamos, en qué medida las experiencias que tuvimos en la infancia y especialmente las que pudimos compartir con nuestros principales cuidadores. Y nuestros principales cuidadores acá llamamos a aquellas personas que pueden ser nuestros padres, nuestros abuelos o las personas que realmente formaron parte de nuestra crianza. Ellos son los principales cuidadores y que fueron figuras de relevancia. Y esas son las personas que pudieron condicionar nuestra forma de ser y relacionarnos con el medio ambiente. Y en la vida adulta lo vemos reflejado mucho más claramente. Cuando nosotros nacemos, nacemos vulnerables, nacemos a aprender todo aquello que viene o que va a venir en el bagaje que nuestros cuidadores nos van a dejar. Y en esos meses es donde empezamos a conquistar las primeras autonomías, cuando empezamos a ser nosotros mismos, a poder relacionarnos con el mundo, a ver cómo podemos depender de otros y sobrevivir, y forjamos nuestro entorno cercano y el vínculo de apego. Cuando somos niños, hasta aproximadamente los 6 años de edad es cuanto más se da este tipo de vínculo. Y esta figura de apego no nos garantizan que nosotros tengamos esos recursos cuando seamos grandes. Estas figuras de apego, si bien algunos nos ayudan o nos permiten sobrevivir, nosotros adquirimos programas, adquirimos creencias que ellos nos comparten debido a sus propias creencias y sus propios programas. Y para nosotros también es la primera fuente de amor que tenemos, la primera fuente de comprensión donde nos podemos nosotros sentir rescatados del mundo, donde nos podemos sentir cuidados. Y dependiendo del tipo de apego que tengamos o del tipo de relación que tengamos con nuestros padres y o nuestros cuidadores, es lo que vamos a poder desarrollar de adultos. Yo ahora les voy a compartir la presentación. Me dicen cuando se pueda ver. ¿Se puede ver? Aún no, Sandra. Ahora sí. ¿Ahora sí? Bien. Segundo que lo voy a poner en grande. Bien. Bueno, en esta masterclass lo que vamos a ver es una introducción de lo que son los apegos, que ya en principio comenzamos hablando, los tipos de apegos que existen. Vamos a hacer un test que les vamos a enviar a través del WhatsApp para que ustedes lo hagan, para poder empezar a identificar qué tipos de apegos tienen, y después vamos a darles algunas herramientas como para poder empezar a superar estos apegos. Y lo primero que nos vamos a preguntar, ¿qué es el apego? Como dice acá, el apego son los hilos o lazos emocionales que establecemos con las personas más significativas de nuestras vidas. Como les decía al principio, pueden ser nuestros padres, pueden ser nuestros abuelos, nuestros tíos, la niñera, la persona que en nuestra vida se comportó como un educador. Y es ahí donde, con esas personas que compartimos los primeros sentimientos y los primeros sentidos de pertenencia y de seguridad. ¿Y cómo se genera? El apego se genera generalmente por dos principales sistemas. El sistema exploratorio, cuando somos chiquitos, somos bebés, comenzamos a explorar el mundo, comenzamos a habitarlo, a entender cómo es el ambiente a través de los sentidos, a tocar, a acariciar, a besar, a oler,
Ese perfume, muchas veces recordamos el olor de nuestra madre, el olor de nuestro padre, y nos despiertan a veces ese tipo de reacciones también, que después vamos a ver por qué. Y el sistema afiliativo, que es mediante el cual los bebés contactan con otras personas, o sea, empiezan a interactuar con el mundo, empiezan a interactuar con otros seres, que no son ellos mismos o no son esas personas más apegadas. Y después a través de 3 componentes: la construcción mental, que permite establecer una relación de pertenencia, donde nos sentimos parte de un ambiente, parte de un grupo familiar, y también de la incondicionalidad, donde nosotros, cuando somos chiquitos, nuestro mundo son nuestros padres o son nuestros cuidadores, nuestros mundos son ellos. No existe nada más, inclusive para nosotros, aún siendo personas que tal vez no sean tan amables o compartan con nosotros tanto amor, son todo para nosotros, son como esa persona que tiene la habilidad de hacernos sentir que estamos acá en este mundo y que lo que digan ellos es así. Y después tenemos la unión afectiva, que se proporciona sentimientos que pueden ser de alegría y de bienestar, y el sistema de conductas del apego focalizado en mantener un contacto privilegiado, o sea, ese contacto que tenemos con nuestros seres más cercanos, con esas personas que nos cuidan. ¿Y cómo se establece el apego? Esto transcurre, como les decía, en los primeros años de vida. Se establece con el vínculo con las personas con quienes más contacto tenemos. Ahí es donde aparece el miedo, sobre todo ante lo desconocido, o el miedo a ser abandonados, el miedo a que no seamos cuidados. Y el apego también es el encargado de proporcionarnos esa seguridad, donde el niño, cuando se siente amenazado, va a recurrir a esas personas de apego, a esas personas que son sus referencias, a esas personas que son los que lo cuidan. Y es donde se permite, cuando existe el apego seguro, que el pequeño pueda salir y explorar el mundo sin miedo, donde conocer el mundo y relacionarse con otros no le implique ningún tipo de sensación de miedo, sensación de incertidumbre, y también la tranquilidad de que esa persona que los está cuidando, esa persona que los está protegiendo, les está enseñando, esté para cuando lo necesiten y pueda protegerlo. Esto es cuando se dan los apegos más seguros. Ahora vamos a ver que no todos los apegos son seguros. ¿Y por qué es tan importante? El tipo de apego que se establece entre el niño y sus cuidadores es sumamente importante porque es el que desarrolla la personalidad, desarrolla la autoestima, desarrolla el sistema de creencia, los patrones de conducta, desarrolla los programas que traemos de nosotros mismos y del mundo, donde aprendemos a ver el mundo como el enemigo o como el amigo, donde nos enseñan a enfrentarnos a cada una de las situaciones que nosotros podamos tener, o sea, podemos tener que enfrentar cuando somos chicos, cuando el mundo para nosotros es gigante, cuando lo vemos a través de los ojos del niño, es todo un descubrimiento. Esas personas son las que nos permiten aprender a enfrentarlo o no, o escondernos. Y es donde aprendemos también la manera de relacionarnos con nosotros mismos, con nuestro diálogo interno, con ese diálogo que a veces nos abruma, que a veces nos controla, o relacionarnos con los demás desde algún tipo de apego. Los tipos de apego son 4, los principales. Hay más, son 4. Y los apegos normalmente no los tenemos, los mismos apegos en los distintos ámbitos de nuestras vidas. Podemos tener más de un tipo de apego, inclusive con la misma persona. Pero en principio, ahora cuando yo les vaya contando el tema en cada uno de los apegos, vayan pensando en qué ámbitos puede ser que ustedes tengan este tipo de relación con el otro. Puede ser en el ámbito laboral, puede ser en el ámbito de amistad, puede ser en la pareja, puede ser con una familia.
en cualquiera de esos ámbitos no nos comportamos de la misma manera. Con lo cual vayan pensando, porque después cuando hagamos el test van a tener que identificar un ámbito y hacerlo sobre ese ámbito, porque si no el test no les va a dar de acuerdo a lo que ustedes quieran. El primer apego que tenemos es el apego seguro. Y acá es donde los niños exploran y juegan, donde están tranquilos y están activos y siempre están con la figura de apego a la vista. Presentan ansiedad cuando esta figura desaparece, cuando esta figura se va, y presentan tranquilidad, se sienten tranquilos y en calma cuando esta figura está con ellos. Siguen explorando y jugando. Son sociables y cooperativos, sobre todo con los demás, y cuando están asustados buscan siempre el consuelo de esos padres, de esos cuidadores. Generalmente, la mayoría de las veces, la mayor parte del tiempo, al principio, en los primeros años de vida, es la madre o la persona que los cuida, pero en principio es la madre la que más nos está creando o dándonos las herramientas. ¿Cómo es la característica de los padres de este tipo de apego seguro? Los padres de los niños que tienen este tipo de apego son los que reaccionan rápidamente a las necesidades del niño. Mantienen comunicación siempre positiva y activa, juegan con ellos y son sensibles y amables. Por ejemplo, un ejemplo sería un niño, por ejemplo, cuando se cae y se lastima o se golpea. Son padres que van a rescatarlos, pero no desde el lugar de exagerar la situación, sino desde el lugar de preguntarles, ¿necesitas ayuda o te levantas solito? No es nada, o sea, ya te va a pasar, pero que los contienen desde el amor y desde darles confianza a ellos, a los niños. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias del niño cuando es adulto, cuando tiene este tipo de apego? Las personas con este tipo de apego tienen la mayor probabilidad de alcanzar un nivel alto de intimidad, sobre todo en las relaciones. Son personas con una autoestima muy buena, lo que se sienten merecedores de todo aquello que les ocurre, reciben mucho amor, están siempre motivados y presentan expectativas positivas, siempre, respecto a las relaciones de pareja o a las relaciones con amigos, a las relaciones con su familia. Siempre están en esa postura. También son personas que saben relacionarse y presentan siempre algún tipo de estrategia que los ayuda a adaptarse a las situaciones que se les presenten, así sean desafíos importantes. Siempre tienen las herramientas o buscan las herramientas para poder salir adelante. Suelen sentirse cómodos, sobre todo compartiendo sentimientos, o sea, no tienen miedo a hacerse cargo de los sentimientos de ellos. Y siempre buscan el apoyo social, o sea, cuando necesitan o tienen necesidad de ayuda, la piden, saben pedirla. También tienen buena capacidad de regular sus propias emociones y son personas asertivas. O sea, son personas a las cuales podemos confiar que lo que hacen o dicen está en coherencia. Todos aquellos sentimientos o deseos que tienen, para ellos es de repente siempre concretable, lo pueden conseguir, tanto sea para ellos o para otras personas, siempre están activos. Como característica principal del apego seguro, la visión de ellos mismos o de uno mismo es positiva y la visión de los demás también es positiva. O sea, tienen una muy buena relación con el mundo externo. Como ejemplos, les puedo decir que, por ejemplo, si la figura de apego es segura, si la persona que los cuida o la persona que está a cargo de ellos se aleja, ellos no se inhiben, siguen explorando el mundo,
siguen explorando su entorno con confianza y con seguridad porque confían en sí mismos. O sea, la visión de ellos es yo puedo lograrlo, yo puedo, aun cuando la figura de apego mío no esté presente. También tienen una percepción de sí mismos y de los demás positiva. Ellos confían en ellos mismos y confían en los demás. No tienen miedo al abandono, así sea momentáneo o por un tiempo más prolongado, porque saben que esa persona sigue estando, aun cuando no las puedan ver. Y no huyen de la intimidad, o sea, no se sienten abrumados como otros apegos que vamos a ver frente a la intimidad y tampoco consideran que sea difícil concretarla. En resumen, el apego seguro. Los niños con este tipo de apego son capaces de separarse de los progenitores, buscan el consuelo y la protección de los progenitores cuando están asustados, pero eso no implica que no dejen de hacer lo que ellos realmente estaban haciendo. Lo buscan porque saben pedir, como les decía, saben tener ese pedido de acá estoy, yo necesito tu ayuda, y los progenitores están. Cuando los progenitores regresan, los saludan muy emocionados, muy felices, y prefieren a sus progenitores frente a los desconocidos. Cuando son adultos, tienen relaciones de confianza y duraderas. Son esas personas que no son tóxicas, digamos, que siempre saben equilibrar su vida. Tienden a tener una muy buena autoestima, se sienten cómodos compartiendo sentimientos con personas de confianza y buscan el apoyo social. Saben pedir ayuda. Pero, como podrán darse cuenta, o si alguno tiene alguna pregunta o algo quiere preguntar, no es un apego muy común. Si bien hay muchos que lo pueden tener, la mayoría de la gente no está dentro de este grupo. Después tenemos el apego ansioso. ¿Cuál es la característica del niño con el apego ansioso? Cuando los cuidadores están presentes, exploran y juegan. Pero cuando los cuidadores no, desaparecen de su vista o no están cerca, entran en ansiedad ante esa separación. Lloran y luego no logran calmarse cuando aún el propio cuidador o la persona que los está cuidando, o su madre o su padre, vuelven. O sea, el reencuentro no los calma. Son esas personas que quieren tener a las personas cercas, pero a la vez también las rechazan. No les gusta mucho el contacto físico. Son muy dependientes y cautelosos. Y actúan de forma pasiva y son muy inseguros. Son esas personas que se hacen o se crean películas o tormentas en sus cabezas porque se adelantan a lo que puede llegar a pasar. Puede llegar a suceder y a veces, o el 90% de las veces no sucede, pero este tipo de apegos se genera a través de esta ansiedad que los padres, los cuidadores, le generaron, porque a veces están y a veces no. El comportamiento de estas figuras de apego es incoherente. A veces responden de una forma adecuada a los requerimientos del niño y otras veces no, lo rechazan y el niño se siente rechazado. También pueden ser muy nerviosos los padres y están muy preocupados por su situación personal sin darle lugar a la situación del niño, o son sobreprotectores. Y acá también hay un punto importante. Los padres sobreprotectores muchas veces generan chicos miedosos, chicos ansiosos, porque no los dejan explorar, no los dejan conquistar el mundo, no los dejan encontrar su lugar y poder ser ellos
ser ellos independientes por momentos y poder ser esas personas que realmente logren o consigan ver el mundo desde sus ojos. Y volviendo al ejemplo anterior, cuando un niño se cae o se lastima, estas personas reaccionan de forma abrupta, pensando, me vas a matar del susto, cómo te vas a caer, cómo te vas a lastimar. Entonces esas personas lo único que generan es que ese chico no tenga la capacidad para resolver sus propios problemas. Y cuando son adultos y han crecido en este tipo de apego, son personas miedosas e inseguras. Y en cuanto a relaciones amorosas, familiares o de amistad, siempre sienten miedo a ser abandonados. Siempre. Y intentan generar vínculos muy estrechos para que estas personas no los abandonen. A veces se vuelven muy tóxicos, se vuelven muy apegados a personas para que la persona no se vaya, son capaces de acceder a cualquier tipo de situación o por cualquier tipo de pedido. Y este miedo que se le genera, y en la mayoría de los casos generalmente es con la pareja, los amigos, los hace, como les decía, dependientes. Y que muchas veces estas personas, al sentirse tan asfixiadas por estos niños, estos adultos con este tipo de apego, son las personas que más nos abandonan, porque los asfixian, quieren tenerlos siempre cerca y a veces se victimizan y hacen que se sienta el otro agobiado, entonces prefieren alejarse. Estas personas se preocupan constantemente por su pareja, por sus amigos, por la familia, siempre están angustiados, siempre lo agrandan todas las situaciones. Y cuando se termina alguna de estas relaciones o surge un conflicto, no saben cómo superarlas. Se les cae el mundo prácticamente. Este tipo de apego tiene como característica que la visión de ellos mismos es negativa. Ellos se apoyan en el afuera, se apoyan en el otro. Por eso la visión del otro es positiva. Y como ejemplos, las personas que tienen esta figura de apego, o sea, no terminan en confiar en sí mismos, por ejemplo. Y no tratan de explorar el mundo, no tratan de explorar su entorno porque no confían en su propio criterio. Son personas que no tienen la habilidad de decir y hacer lo que piensan. Siempre tienen una percepción negativa de sí mismos, yo no lo voy a lograr, yo no lo voy a conseguir, yo no me lo merezco. Son las personas que están todo el tiempo diciendo esto. No puedo confiar en mí, no puedo confiar en lo que yo puedo conseguir. Voy a buscar un trabajo y no, seguro que yo no lo consigo. Todo este tipo de apego nos lleva a ser así, personas contrariadas, personas que realmente necesitan depender de los demás, depender de que el otro le diga si podés, de que el otro le diga sí, lo podés hacer, lo podés lograr. Como resumen, los niños con apego ansioso ambivalente, que si bien este tipo de apego es poco común, existe, suelen desconfiar de los desconocidos, se angustian mucho cuando el padre o la madre se van, o la figura, el cuidador, no se sienten consolados cuando los progenitores regresan, y de adultos son reacios a acercarse a los demás, se preocupan de que su pareja no los quiera, o sea, están constantemente preguntando, ¿me quiere, no me quiere, me querés, me amás? ¿Vos no me querés? ¿Seguro que no me querés? Se angustian mucho cuando terminan las relaciones. O sea, este tipo de apego es un apego que realmente hay que trabajarlo y mucho, que lleva mucho tiempo
conseguir que esta persona lo revierta, pero nada es imposible, todo se puede lograr, todo se puede revertir. Después tenemos como tercero, ¿hasta acá? ¿Todo bien? ¿O alguien tiene una pregunta, algo? Porque yo sigo. No sé si los abrumo por ahí de repente. Bien, entonces continúo. En el apego evitativo, la característica que tiene el niño es que muestra poca ansiedad ante la separación. En este tipo de apego, la figura no tiene, o sea, el niño no tiene poco interés en el reencuentro, no le interesa reencontrarse con sus progenitores o con las personas cuidadoras. No parece mostrar ninguna preferencia si lo cuida sus padres o los extraños. Puede que no lo rechace a la primera intención, sobre todo de los padres, pero no busca el consuelo de esos padres. No lo rechaza, pero tampoco lo busca. Siente que aprender a comunicarse para ser aceptado es a través de la desconexión emocional. Se desconectan de sus emociones para así no sentir ese rechazo, para no sentirse esa distancia emocional que le generan los padres. La característica de los padres de los cuidadores o cuidadores de estos niños es que no responden a las necesidades de los niños, porque no saben dar apoyo y pueden llegar a ser intrusivos inclusive. Estos padres son los padres que imponen, pero que no recompensan al niño cuando el niño logra algo, sino que lo ordenan. Hay que hacerlo, lo tenés que hacer esto de esta forma. Y si el niño cumple con esas condiciones, no siente que sus padres lo recompensen a través del amor, a través de un acto de cariño. Y estos niños a la vez también tienen falta de empatía, no logran ser empáticos porque no pueden conectarse con el otro. No, prefieren la desconexión emocional antes que la conexión con otro. En este tipo de ejemplo, volviendo al ejemplo del niño que se cae, en este caso los padres, en el caso del niño que se cae o se lastima, le van a decir, levántate, no me molestes, ya está todo bien, no te va a pasar, no te pasó nada. O sea, no van a ser empáticos con el niño. Van a seguir con su vida y el niño obviamente se va a replegar en sí mismo. Esto lleva a que cuando son adultos se sienten incómodos e incluso se sienten irritados cuando están en pareja, porque empiezan a generar, o si la pareja empieza a generar o querer o pedir o necesitar más intimidad, ellos los rechazan, porque no saben cómo hacerlo, no saben cómo tener esa intimidad. Les cuesta mucho confiar, porque no aprendieron a hacerlo, no aprendieron a confiar en sus cuidadores, entonces tampoco confían en la pareja. Ya llámese pareja, llámese amigos, llámese familia. Y no les gusta depender emocionalmente de nada, de nadie. No aceptan mucho que se les aporte afecto y cariño. Son personas que desconfían de todo aquel que le quiere dar afecto y cariño. Son personas que se anulan emocionalmente para no sentir. También tienen miedo. También tienen baja autoestima. En general, suelen tener problemas y muy graves en la intimidad. Generalmente no son muy sociables ni tampoco románticos. Sienten que siempre van a ser traicionados o abandonados. Y son también incapaces de compartir sus pensamientos más profundos.
y sus sentimientos más profundos. No son capaces porque tienen miedo que el otro los rechace. Si encuentran una figura o una persona que los ayude a abrirse, lo logran, pero son muy pocos los que lo logran. También son incapaces de apoyar a los demás y sobre todo a las parejas. Sobre todo a las parejas o a la familia o a alguien que de repente en ese momento necesite ayuda porque esté pasando momentos difíciles. Son apáticos, no tienen empatía, sobre todo a la hora de compartir sus sentimientos y sus emociones. Esta característica, la visión de uno mismo es positiva porque ellos se auto encierran en su propio mundo, en sus propias necesidades, no buscan afuera nada ni en ninguna persona que los ayude. Como les decía, se cierran a lo que es la parte sentimental, a lo que es emocional. Y tienen una visión negativa de los demás porque nunca encontraron ese apoyo en esos cuidadores. Como ejemplo puede ser, por ejemplo, que ellos confían en sí mismos y confían en que ellos solo pueden resolver cosas por sí mismos y que los demás no les van a poder ayudar en nada. Por eso la percepción que ellos tienen es positiva hacia ellos mismos. No tienen miedo porque saben cómo manejarlos o no tienen miedo a sus propias percepciones. Y tampoco tienen miedo al abandono porque fueron abandonados siempre. Y huyen de la intimidad porque no saben cómo enfrentarla. Como resumen, los niños con este tipo de apego pueden evitar al padre y a la madre, no buscan contacto o consuelo de los progenitores, muestran poca o ninguna preferencia por los progenitores frente a los extraños. Y de adultos pueden tener problemas con la intimidad y desarrollar miedos al compromiso. Hoy en día creo que lo vemos mucho eso, que mucha gente, muchos adolescentes y mucha gente joven no está dispuesto al compromiso, porque tal vez son hijos de padres que tuvieron que irse a trabajar o tal vez hijos de padres que estuvieron en otra sintonía y no lograron conectar con esos niños. Son muy independientes, eso sí, porque ellos consideran que no necesitan la ayuda del otro, no lo saben pedir. Invierten poca emoción en las relaciones sociales, o sea, no son de tener muchos amigos ni de tener muchos grupos sociales, no son románticos y están poco dispuestos o incapaces de compartir pensamientos o sentimientos con otros. Por último, nos queda el apego desorganizado. El apego desorganizado es otro tipo de apego que es muy común y que se da mucho hoy en día. Son los niños que se muestran desorientados con la figura de apego. Cuando ésta se va, el niño llora. O, o de repente tampoco se siente amenazado, pero es capaz de dejar lo que está haciendo porque se queda solo. Cuando estos progenitores vuelven, el niño generalmente muestra un comportamiento ambivalente, o sea, a veces los busca y a veces los ignora. Se sienten inseguros y confusos y aturdidos con estos padres. Y son personas que tienen poco control sobre sus emociones y cómo relacionarse con los demás. Generalmente son desconfiados, no confían en el otro. ¿Cuál es la característica de los padres de este tipo de apegos? Son en los padres que son insensibles o abusivos, porque crean una distancia activa entre padres e hijos. Son padres que aterrorizan al niño o ignoran el llanto. Son padres que les
cargan a los hijos sus propios problemas. Muchas veces los usan de confidentes, a veces los abrazan, les dicen que los aman y en otros momentos se enojan por cualquier motivo y los maltratan. O sea, son esos padres que van del odio al amor en segundos. Y eso es lo que hace que el niño se sienta ignorado, se sienta que no sabe qué hacer frente a ese padre, no sabe cómo comportarse frente a ese padre, porque tampoco son padres que tienen un equilibrio. Como adultos, los adultos que crecieron en este tipo de apego desorganizado, suelen tener relaciones inestables. Son dramáticos y con muchos altibajos. Tienen miedo a ser abandonados. Les cuesta crear un vínculo y tener demasiada intimidad. También les cuesta que ese vínculo, o sea, cuando es muy sofocante, quedarse en esos vínculos. Intenta escaparse de esos vínculos. Pero también pueden ser muy dependientes de las parejas. O sea, van de un extremo al otro, de la misma forma que sus padres. O sea, van del amor al odio. Generan ese mismo tipo de patrón. Y esto no solo se da en las parejas, se da también con amigos o con familiares. A veces se sienten, inclusive se sienten o se pueden sentir traicionados, porque un amigo tal vez de repente se fue con otro y no lo invitó. Entonces generan ese tipo de situaciones justamente por este tipo de descontrol o este tipo de no coherencia entre lo que dicen y lo que hacen que sus padres toda la vida le mostraron. También experimentan muchas dificultades para identificar sus emociones y buscan a terceros para apoyarse. Muchas veces buscan esa figura afuera, buscan personas que le den ese amor o esa contención que no han tenido durante toda su vida o durante la niñez. Las características del apego desorganizado es una visión negativa de sí mismo y una visión negativa del mundo. Como ejemplo sería, ni yo ni mis figuras de apego son seguras. Tengo dificultades para relacionarme con todos ellos y explorar el entorno sobre todo. Tengo una visión negativa de mí mismo. A veces puede ser que la tengan, a veces puede ser que no la tengan. Puede que fluctúen entre tener una visión positiva y una visión negativa, pero justamente por la incoherencia que han tenido durante toda su vida. De ir del amor al odio, de ir a la comprensión o a la falta de comprensión. Y también tienen mucho miedo al abandono, por eso buscan esa figura que los contenga y a veces se pegan demasiado a relaciones, tanto de amistades como pareja, y otras veces las rechazan. Como características o resumen de este tipo de apego, tenemos los niños que en el primer año de vida muestran una mezcla de comportamiento entre evitativo y resistente. Pueden parecer aturdidos, confundidos o aprensivos, o sea, fluctúan entre todas esas emociones. Y son también los niños que de repente a partir o alrededor de los 6 años cambian de rol con sus padres, asumen el rol parental, porque ellos nos ponen ahí. Y algunos niños pueden actuar como cuidadores de los progenitores, hacerse cargo de escucharlos, de contenerlos, de tratarlos, o de ser ellos los papás. Ahora, basándonos en todo lo que vimos, vamos a hacer un test. Como les digo acá, esto no es exhaustivo, es autorreflexivo. Es para
que haya un tipo de diagnóstico, pero un verdadero diagnóstico lo tiene que hacer los tienen que hacer en terapia o con un terapeuta o con las personas que hacemos terapia de este tipo. Y como les decía, se puede tener un distinto tipo de apego que puede ser de una forma con un grupo de personas, de otra forma en otro grupo de personas, de distintas formas en los distintos ambientes que nosotros nos desarrollamos. Y también se puede tener varios tipos de apegos con la misma persona. Por eso cuando ahora hagan el test, que les voy a dejar de compartir y ahora Gustavo les va a compartir el test. Ya lo tienen Vamos a en el chat, darle, Sandra. vamos a tener 10 minutos más o menos para hacerlo. Háganlo con conciencia. Cuando lean las preguntas, háganlo con conciencia. Cuando pasen los 10 minutos, volvemos y vamos a identificar el apego que tienen. Y después vamos a mirar y ver qué se puede hacer con cada uno de ellos. ¿Hay alguna pregunta antes de hacer el test? ¿Algo quieren preguntar? ¿Duda? ¿Puedo Dale. preguntar? Sí, Eh, Yo, a medida, eh, voy entendiendo que por ahí puede ser que distintos apegos tengas un poco de cada uno, por ejemplo, puedas tener, no sé, un 60% uno, un 20% del otro, diez por exacto. ciento Sí, exactamente. y que a veces depende también de cada situación, esa proporción puede ir variando. Lo que era menos puede ser más. No, no te entendí la última parte. Claro, por ejemplo, una persona puede decir, mira, yo estoy, no sé, en una parte 60 20 10 y 10 y después depende Sí, de las situaciones o de los conflictos que se generen, puede variar también variar, esa. exactamente, exactamente. Por eso, y generalmente tenemos un apego principal, o sea, generalmente estamos condicionados por un tipo de apego, que lo podemos llevar a todos los ambientes o a algunos sí, a otros no, pero no implica que no tengamos los otros también. Y nos vamos a dar cuenta en la medida en que aprendamos lo que son los apegos, aprendamos todo este tema y podamos identificar, bueno, ahora acá estoy siendo por ahí ansioso, por ahí de repente la persona, tu pareja te manda un mensaje y, y vos no te contesta al toque, o sea, vos le mandas un mensaje y no te contesta a los minutos, eso es un apego ansioso. Pero sí podemos tener todos los tipos de apego, pero siempre hay uno que predomina, que es el que más nos marca y donde vamos a poder identificar más nuestras creencias, aquellas que traemos de niñez. Por eso es importante muchas veces irnos hacia el niño y poder identificar cómo eran nuestros progenitores, cómo eran nuestros cuidadores, y vamos a poder identificar más fácilmente. Y de acuerdo también a la situación o a la persona, Exacto. pues puede ser También, también, también nos ¿no? despiertan otros tipos de apegos, porque si hay personas que también traen sus propios apegos, nos despiertan otros más, que de repente por ahí con otras personas que no lo hacen, no, Ahí no está. lo, no lo podemos, no lo sacamos, o no lo o nos manejamos de otra forma. No nos damos cuenta. Exactamente, sí. Bueno, bárbaro, respondí a mi pregunta. Bueno, gracias. Bueno, les damos entonces unos minutitos. Entonces ahora vamos a develar que los que tienen mayorías A tienen apego seguro. Los que tienen mayorías B es el ansioso. La mayoría C, el evitativo. Y la mayoría D, el desorganizado. Yo quiero hacer una consulta. ¿Sí? Hola, buenas noches, Sandra. ¿Qué tal? Por ejemplo, a mí me pasó que yo tengo en una de las preguntas A y B. Sí. En ese Pusiste las caso, dos. Sí, yo también tengo dos preguntas mezcladas entre A y B.
Bueno, tienen los dos apegos, o sea, es lo que hablábamos hoy, lo que preguntaban hoy de repente, y se puede tener más de un apego al mismo tiempo. No Se es, pueden, no es condición. Lo que sí, obviamente que deben tener uno, sumando los A, los B o los C o los D, deben tener uno que es mayoritario, en ese ámbito en el que ustedes han buscado las respuestas en este momento. O inclusive a, pueden tener dos iguales. a mí me pasó que, por ejemplo, en una respuesta siento que tengo la, pero no al 100%. Está Se me bien. mezcla. A mí Es que en también me realidad pasa lo mismo. son, o sea, son orientativas, no son definitivas como les decíamos. O sea, no tienen por qué ser definitivas, pero sí tienen que sentir cuál es la que más se acerca a lo que ustedes harían. Claro, el tema es que, como dijo Milva, con el paso de los años, o sea, Van tal cambiando. vez yo no hubiera respondido lo mismo si me hacías esa pregunta 10 años atrás o 12. Totalmente. Y dentro de 10 años tampoco vas a responderlo de la misma manera. Igual, de todas maneras, no sé o sea, una cosa es la respuesta intelectual y una cosa es cómo se manifiestan los patrones cuando uno se encuentra ante una situación así, Obviamente. digamos, ante Esto las es patologías. orientativo, por eso el tema de que decíamos, esto se resume también a que muchas veces cuando nos identificamos necesitamos un terapeuta que nos ayude a transitar este tema o a identificar más fehacientemente en qué ámbitos nosotros nos comportamos de alguna forma que lo podemos llegar a cambiar. Mm, No necesariamente tiene que ser, digamos, esto sí o sí así. Es una orientación para que tengan una idea más o menos de lo que hoy por hoy es el apego que más los identifica. Claro, depende también de la situación, porque, por ejemplo, hoy puedes pensar en A y mañana lo puedes resolver En mejor B, con B. claro, pero por eso les decía, no siempre se va a repetir y también depende el ámbito. Puede La ser que con tu situación. familia seas una forma, en la misma situación con tu familia respondas de una forma, con un amigo de otra forma y con la pareja de otra forma. O sea, eso va a depender de la situación. Por eso quédense con este test para que vayan orientándose también y empiecen a trabajar también en ese tipo de apego. Bielka, ¿me quieres hacer una pregunta? No, quiero hacer un comentario. Dime. Quiero comentar que identificar en qué apego te encuentras o en qué apego vivías es Sí, muy, muy enriquecedor, porque obvio. perfectamente me identifico que hace unos años vivía en el apego de ansiedad, en el ansioso, Ujú. sabiendo con todo el origen y el porqué de que así sucedió, por qué sucedió. Y hoy por hoy me dio mucho gusto contestar el test sabiendo que estoy en el siguiente nivel, que es en el otro, ¿no? En el primero, en el de la. Y subir Sí. elevadores es algo hermosísimo, de verdad. Cuando vi mis respuestas, pues hasta traigo el sentimiento de emoción, de felicidad, de saber que subí el elevador y es muy bonito saber que todos esos apegos los has transitado desde la sanación, ¿no? O sea, ya estás sanándolo. Y verlo ya de frente también te ayuda mucho a decir, sí, eso era yo, eso muchas veces, eso hacía yo, porque yo le tenía mucho miedo al abandono. Ujú. Ajá, que fui una niña abandonada. Entonces, hoy por hoy me da mucho gusto saber que soy una adulta responsable de mi ser y amo mi ser. Entonces, muchas gracias. Pero esto es todo un proceso y pues también dicho sea de paso, aprovecho y gracias, porque esto también tiene mucho que ver con todo lo que ustedes nos han acercado como herramientas. Muchísimas gracias. No, gracias a vos por el comentario. Justamente es el trabajo que has tenido durante muchos años, lo que te lleva también, o lleva a todas las personas que lo hacen a cambiar ese tipo de apegos, a cambiar a otro nivel y poder ser más sanos, personas más sanas, no tóxicas, que puedan ayudar a otros inclusive a identificar sus patrones y a poderlos sanar. Por eso es tan importante el mirarnos a nosotros y no mirar al de afuera. El afuera no nos dice nada. Todo está en nosotros. Todo lo que nos pasa está en nosotros, no en el afuera. La mayoría de la gente mira hacia afuera buscando
esas respuestas que no existen, solamente existen en nuestro interior y en lo que nosotros hemos vivido y en lo que nosotros hemos aprendido en base a esas vivencias. Nadie es igual a nadie, todos somos diferentes, pero todos tenemos que aprender a mirar nuestras sombras para poder sanar. Pero bueno, continuando, ¿Puedo comentar algo? ¿sí? A mí Dime. me pasó de entender una situación, encontrarme con alguien con el apego desorganizado. Ujú. Cuando lo explicaste, no lo vi como apego desorganizado, sino más bien la emocional de la otra persona. Pero cuando pones hacer la presentación del síntoma o de lo que genera, ahí entendí que era porque no estaba en mi cabeza que podía haber alguien con apego desorganizado. Estaba el ansioso, el evitativo, sí, pero el desorganizado no. Ujú. Muy Bien, bueno. es bueno que haya servido, sí. Bueno, Yo Sandra, también, todos querían hablar. sí, sí, Sandra, decime, No, sí, que está bueno, con mi hermana veníamos como debatiendo, lo que está bueno es aprender a identificarlos, para identificarse uno, pero también para poder ver al niño del otro. No sé, yo lo sí, vi desde esa perspectiva, como qué le pasó cuando era niño, qué rol tuvo, o qué rol tuvo que cumplir ante ciertas conductas de sus papás, y eso está bueno, se sirve de entender el contexto. No quiere decir que uno tenga que permanecer en ese vínculo, digo, que te ayuda a comprender a amigos y a un montón de personas también. totalmente. Aparte te ayuda también a no juzgar, que es lo más importante. A veces juzgamos de acuerdo a lo que vemos sin darnos cuenta que esa persona tiene una historia detrás. ah, Me querías decir algo, no sé el nombre porque tiene un número. Sí, decime. Rosa soy. Rosa, ¿cómo estás, Sí, Rosa? ¿cómo Sí, estás, nieta? Sandra, yo sí, agradezco infinitamente esta oportunidad porque me ayuda a reverme, a verme en mi pasado, pero me veo como adulta en estos exacto. pasos. Ujú, Y también me ayuda a ver que salí de mis necesidades para ocuparme de las necesidades o poder hablar mi trabajo de los niños, de qué ujú. le pasa exteriormente por el apego desorganizado Desorganizado. Ujú. que está habiendo mucho en la sociedad Sí, por los sí, niños que están sufriendo. sí. Los adultos también, pero los El niños hoy año, lo están viviendo a full. mucho, sí. Por este también, o sea, esta presentación o este masterclass también tiene como objetivo poder llevar un poco de luz a los padres o a los abuelos de niños que tengan, que vivan en situaciones así para poder también ayudarlos a que de alguna forma puedan acompañarlos a que no tengan este tipo de apegos o que puedan superarlos y no sean adultos con traumas llevados por niñez que a veces los padres por no tener el conocimiento los arrastran a esas situaciones. Entonces también es una idea de que aquellos que tengan hijos o que tengan familia o niños que estén todavía en edad de aprender o de desarrollarse, que sean adultos sanos. Y eso es parte también de lo que nosotros necesitamos como sociedad, como mundo, ¿no? Que los adultos sean sanos. Pero hoy Sí, justamente los niños son los que más nos están necesitando, como decías vos, Rosa. Sí. sí, 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 y Ujú. mucho. Sí, Por eso estoy olvidándome en el sentido de dejar mis pequeñeces para ver más allá en las situaciones de los niños en tales situaciones. No ujú. involucrarme en la historia, yo no Bien, tengo nada que ver, no. pero sí ver eh, cómo están sufriendo los chicos la violencia entre ellos mismos. Ujú. Sí, entre Hubo ellos una mismos también.
hubo una cultura, no sé si existirá ahora, que decían, si te golpea, vos golpealo también, más fuerte. No sé si eso se generó de generación en generación, que hoy está muy, muy de moda, vamos a decirlo así. Por lo menos lo que yo veo, Sí, sí. este, Nos que enseñaban decían, a, si te golpean, deféndete. Y sí, eso también es parte de, sí, de crear personas con agresividad. Sí, que no sepan llegar a una comunicación en lugar de llegar a la violencia. Por y eso ahora eso, vamos a ver cómo enfrentarlos. Sí, sí, y eso, corto acá, Sandra, sí. y eso me ayudó a hablarlo en el trabajo. Ujú. Lo Bien, hablo con los superiores. Eso lo logré. Eso tuve un gran logro yo, como lo ujú. veo de la parte que vos estás diciendo, no estás comunicando. Gracias, gracias. Gracias, Te Sandra. felicito, gracias. Gracias a vos. Bueno, ¿cómo superar este tipo de apegos? Esto es también es un indicio, no es exhaustivo, o sea, no es totalmente así, pero de repente le vas a dar herramientas como para empezar a trabajar con cada uno de estos apegos que hayan identificado en ustedes. En este caso, en el caso del apego ansioso, ¿cómo se llega? O sea, muchas veces nos enojamos o nos sentimos enojados con otros, o ahí llegamos a tener rabietas grandes con otros, y muchas veces no nos damos cuenta que el enojo es con nosotros mismos, con aquello que no pudimos nosotros trabajar o resolver o enfrentar, porque justamente no tenemos las herramientas, no tuvimos las herramientas para hacerlo. Como decía Rosa, muchas veces no nos enseñan, nos dicen golpear en lugar de hablar. ¿Y cómo logramos esto? Primero con la comunicación, o sea, cuando tenemos conflicto con otros, es comunicarnos, preguntarles al otro qué es lo que le pasa, no interpretar, solo escuchar también, aprender a responder desde la escucha, desde qué podemos nosotros tener como, o sea, como cambio, como moneda de cambio para poder llegar a un acuerdo. También revisar el pasado y perdonarnos. Perdonarnos, no perdonar al otro, perdonarnos nosotros. El otro se tiene que perdonar a sí mismo. Nosotros nos perdonamos por haber aceptado aquellas cosas que nos pasó o que tuvimos que vivir. Y el otro se tiene que perdonar por lo que hizo en el momento en que lo hizo. Y trabajar mucho con el autoestima. La autoestima nos lleva a poder superar todos estos apegos de forma más rápida y también de forma más segura, porque al poder volver a tomar posesión de nuestras fortalezas, podemos enfrentar situaciones que antes por ahí, por tener este tipo de apegos, no lo hacíamos, porque nos generábamos tormentas que después no se cumplían, porque generalmente el que tiene apego ansioso vive en el futuro, vive pensando lo que va a venir y lo que va a pasar. Después, si tuviéramos que superar el apego desorganizado, en este caso, sobre todo en los adolescentes y los niños, y sobre todo con lo que decía recién Rosa, es trabajar en forma multidisciplinaria con los adolescentes y con los niños, o sea, trabajar con todo el conjunto de adultos que están, a los que el niño está expuesto en el aprendizaje, en la casa, en el hogar, en los psicopedagogos, en aquellas personas que son parte del entorno de los niños y de los adolescentes. Y cuando ya somos adultos, hay que también trabajar con establecer un clima de confianza, comunicarse. Nuevamente, la comunicación es imprescindible siempre en todos los tipos de apego. Volver a revisar también el pasado y perdonarse, ver qué hicieron nuestros padres con nosotros y por qué lo hicieron, porque ellos también tienen una razón, o sea, tienen un apego determinado que los ha también hecho ser como son. Trabajar en la autoestima y algo importante es tener un modelo a seguir, es tener a alguien con lo cual nos podemos identificar como alguien a quien nos gustaría parecernos. En este caso, muchas veces elegimos personajes comunes, pero también puede ser hasta un amigo, una persona conocida, una persona que nos ha escuchado, maestro, alguien que nos ayude
a tener un modelo donde podamos nosotros identificarnos también. En el caso del evitativo, acá hay unas preguntas que dice, ¿recuerda a esa expareja que tenía miedo a comprometerse? ¿O sientes que te cuesta acercarte a tu pareja y quieres huir de todo el tiempo? Bueno, esto es cuando tenemos el apego evitativo. Entonces, acá lo más importante es analizar lo que sentimos. En el momento en que sentimos que nos sentimos o abrumados, o queremos escapar, o no nos queremos comprometer, o queremos que no nos acerquen las personas, identificar que este tipo de apegos nos lleva a alejarnos del mundo, nos lleva a aislarnos del mundo y de las emociones. Entonces conectarnos con esas emociones que nos aparecen en ese momento. Por eso el sábado van a trabajar mucho con las emociones, que también es muy importante para poder superar este tipo de cosas. Comunicarse también es importante. Corregir ideas irracionales, me va a traicionar, no, él es así porque, o ella es así porque seguro es infiel, porque me está mintiendo, esas ideas que nos creamos en la cabeza, que están basadas en esa falta de comunicación que hubo cuando éramos niños, y también trabajar en el tema de la autoestima. Ahora, cuando tenemos apego seguro, ¿y cómo crear niños con apego seguro? Está basado en estos puntos, en definir una figura de apego seguro, o sea, alguien que realmente sea confiable para el niño, sintonizar emocionalmente con el niño, aceptar al niño tal y como es. Hay niños que son revoltosos, hay niños que son tranquilos, aceptarlo, evitar la sobreprotección. La sobreprotección crea niños miedosos, no necesitan esos, necesitan salir al mundo y explorar. Poner palabras a lo que el niño sienta, piense o hace, o sea, si el niño siente tristeza, siente alegría, siente enojo, ponerle el nombre que corresponda. Y establecer normas y límites adecuados en los niños, porque los niños necesitan límites para poder también identificar hasta dónde llegar. Eso crea personas y adultos con apego seguro, personas que son sanas, que realmente se pueden enfrentar al mundo sin miedo, que tienen las herramientas. Y por último, ¿cómo podemos cambiar el estilo de apego? Que podría ser uno de los temas más importantes. Bueno, en este caso le vamos a dar dos opciones. Una es estos 3 puntos, estos 4 puntos que son importantes, que es identificar los patrones cuando estamos en una relación, analizar cómo te sentís o cómo te comportás en ese momento, cómo te estás comportando frente a cada una de las situaciones que se te presentan en una relación. La relación no siempre tiene que ser de pareja, la relación puede ser de amigos, puede ser de familia. Cómo te relacionás con el otro. Y también recordar cómo eran tus padres de chiquito, cómo se comportaban. Si yo no estoy repitiendo lo que ellos hacían, muchas veces repetimos lo que ellos hacían sin darnos cuenta. A veces decimos, no me quiero parecer a mi papá, a mi mamá, y hacemos exactamente lo mismo. Si nos damos cuenta, estamos repitiendo. Trabajar mucho la autoestima, depende del estilo de apego, siempre existen grandes o más importantes problemas de autoestima. O sea, es dejar atrás todo este tema, dejar atrás todas las dificultades propias y podernos enfrentar al mundo desde un lugar más seguro, con una autoestima más alta, con herramientas. También ponernos en contacto con las necesidades reales. ¿Qué significa? Ponernos en contacto con lo que sentimos. Cuando queremos decir no, es no. Cuando queremos decir sí, es sí. Poder aprender a darnos cuenta que necesitamos un abrazo o necesitamos ayuda o necesitamos algo que el otro nos pueda brindar sin miedo. Sin miedo que eso nos implique un compromiso, sin miedo que eso nos implique estar perdiendo identidad, como lo haría uno con apego seguro. Y también, por último, acudir a terapia, que eso sería mucho más importante todavía, o trabajar mucho en nosotros a través de aprendizajes, de hacer, digamos, o sea, cursos o tener herramientas para poder avanzar y cambiar nuestros apegos.
En este caso les voy a dejar un ejercicio, si quieren anotarlo. De repente, un ejercicio que es muy, muy bueno es identificar los desencadenantes para entender qué nos pasa en cada situación o qué tipo de apego estamos. Por ejemplo, una persona que tiene apego ansioso, si siente ansiedad cuando su pareja le manda un mensaje y no le responde en el momento, el desencadenante es el tiempo, el tiempo de respuesta. En el caso de por ejemplo, apego evitativo, cuando la pareja le solicita mayor intimidad y no quiere o no lo soporta, ¿cuál es el desencadenante? Es la intimidad. En un apego desorganizado, cuando hay una percepción de que la pareja no lo respeta o no es fiel o lo que sea, el desencadenante es un enojo, es la emoción de ira que nos genera. Cuando identificamos esos desencadenantes, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribirlos en una lista y vamos a poner, me responsabilizo de que soy una persona que no soporta que tarden más de 5 minutos en mandarme una respuesta a mi mensaje. ¿Qué acciones voy a tomar? Voy a decir que la próxima vez voy a tratar de evitar pensar en que me tiene que responder en 5 minutos. Voy a tratar de ver cómo yo respondo si me quedo esperando o pienso que la persona en ese momento está con un problema o está en una reunión o está en una situación donde no me puede responder y no me hago toda la película de que no me quiere o que no me está respondiendo porque no tiene interés y ese tipo de cosas. O sea, es preguntarse constantemente de qué me responsabilizo, de qué acción me responsabilizo y cómo la puedo cambiar. ¿Qué haría para cambiarlo? Eso ayuda a que empecemos a cambiar nuestros apegos. Y hasta acá llegamos. Gracias. No, gracias a ustedes por estar. Gustavo, no sé si quieres agregar algo. Espectacular, buenísimo. Gracias, Sandra. No, al contrario, gracias a ustedes. Gracias, Sandra. Muchísimas gracias. Espero que les haya quedado claro, que haya sido clara, porque es un tema importante e interesante. Muy gracias, de verdad que sí. Gustavo, ¿quieres agregar Bien. algo? Liliana. Simplemente que, bueno, si no hay alguna pregunta o alguna duda acerca de la masterclass de hoy, que los esperamos mañana a la misma hora, 20:30, les vamos a estar compartiendo el link de acceso para identificar aquellos bloqueos emocionales o heridas infantiles y cómo justamente poder gestionarlas. Excelente. Buenísimo. Bien. Gracias. Gracias. Así que Gracias, buenísimo. los Bueno, esperamos entonces. gracias, Andrew. Gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. ¿Algunos tienen algo para Gracias. decir? Estamos abiertos a escucharlos, si no, nos despedimos hasta mañana. Gracias, de mi parte, muchísimas gracias por tan linda invitación y poder sumar muchísimos más tips como herramientas, de verdad que sí. Bueno, gracias. No, a ti, mi amor. Muchísimas gracias al equipo, gracias. Gracias. Rosa. Yo te agradezco al grupo por el tema que has desempeñado, te has desenvuelto, porque me trajiste a la niña mía y a los niños que me rodean todos los días. Me ayudaste a ver las dos partes. Muy bueno, Gracias. gracias. No, gracias a vos. Iba a consultar si vamos a recibir el Power o alguna información o el del ejercicio Sí, le vamos a compartir el Power y después también vamos a tener la clase grabada online para el que lo quiera volver a ver. Buenísimo, sí, sí. Gracias, muy bueno. No, Está bueno para conocerse más uno mismo y si está o no repitiendo con sus propios hijos lo mal aprendido o aprendido con los padres, por así decirlo. exacto, exacto. Es bueno eso, poderlo transmitir a las nuevas generaciones. Sí, Exactamente. para formar, bueno, individuos más seguros, en el caso si uno no es más inseguro, y bueno,
y más fortalecidos, más empatía. Bueno, lo que me anoté yo acá, que era un poco poner límites, pero también tener empatía, ¿no? Exacto. Sí, La personas sanas. comunicación como pilar de todo. Exactamente. Comunicarnos es importante, es lo más importante. Es lo que más nos lleva a poder interactuar con el otro. Totalmente. Son generaciones diferentes en mi caso y de verdad es difícil de poder entablar un equilibrio con esta generación tan expuesta a todo, a una generación en la cual, por lo menos yo vengo, en la cual todo era todo diferente, ¿no? También el lado contrario, ¿no? Todo era oculto. Entonces, la búsqueda del equilibrio y poder entenderse a uno mismo como padre, en mi caso, ¿no? Em, a nuestros hijos es primero entenderse a uno mismo para poder darle respuestas y feedback en dónde está parado uno para que tampoco ellos circulen el mismo camino, ¿no? Exactamente. Desde mi lugar creo que es la mejor manera de sanar y poder evitar que no que caigan en errores o que no repitan, porque de alguna manera aprender es a través del error, pero por lo menos no sean tantos. O tengan mayor conciencia de lo que están haciendo, ¿no? Por ejemplo, y digan, ups, estoy repitiendo lo mismo, pero bueno, no pude zafar esta, pero ya sé cómo viene la historia. Creo que aprender en uno mismo y manejarlo desde este lugar es enriquecedor y no se genera una carga, sino se genera un diálogo y un acompañamiento, ¿no? Totalmente, totalmente. No podemos pretender que nadie sea perfecto porque nadie es perfecto, pero sí No, podemos no, por supuesto. lograr personas más sanas y con mayor equilibrio emocional y con herramientas para desempeñarse en este mundo, ¿no? Que no es tan fácil, pero Sí. bueno. Y Y lo que sobre todo dice, para sí, mí, básicamente, en línea general, como formadora también acompañante terapéutico, lo que busco sobre todo es una libertad de tantos condicionamientos. Creo que eh, cargamos muchos condicionamientos inconscientes, como les digo yo a muchos, tatuados en la piel, ¿no? Y tratar de transformar eso, borrarlos y generar otro dibujo, ¿no? Como el tatuaje que te salió mal y tú dices, no me lo puedo sacar, pero por lo menos transfórmamelo. Bueno, pasa un poco por ahí con las emociones, tratemos de podemos transformarlo. transformarnos y Claro, florecer, podemos. por Y eso. lo que dice Milva está bueno, que podría ser algo que se lleve a las escuelas, obviamente, sería muy interesante que en las escuelas se pudiera Sí, es llevar. un salto, Sí. wow, lo que se necesita a nivel educativo es muy importante y sería, bueno, ya sería un salto cuántico. Vamos de a poco. De a poquito, pero Creo bueno, que es empecemos por nosotros. Claro, empecemos por nosotros y yo creo que el trabajo educativo es una hormiguita en que cada profesional de la educación pudiera transmitir esto en cada aula. Yo creo que tarde o temprano va a repicar en grande y como muchos otros países va a ser parte ya implícita de la educación base. Sí, totalmente, pero bueno, esperemos verlo. Pero bueno, Esperemos que Bielka, lo veamos, tengamos fe. En el mientras tanto, Cecilia, si no lo podemos llevar a las aulas, llevarlo sí a nuestras propias familias. Y a partir de ahí Totalmente. hacer germinar una semilla. Totalmente, es que comienza por ahí. Yo en las Ujú. reuniones escolares, una de las cosas que, bueno, que tampoco soy muy popular, porque no, cuando digo, yo traigo a mi hijo a que le den conocimiento, porque la educación se la doy yo en casa. Mi formación y mi ejemplo y la educación la trae él de casa. Yo no puedo delegar mi responsabilidad a la institución. Yo a la institución lo que le pido es formación académica, Ujú. ¿no? Y con las mejores herramientas también de transmitir. Por supuesto, esto no me hace muy popular entre muchos padres que consideran que la escuela cumple todos los roles No, y en la exacto, cual yo no estoy de acuerdo porque sí, yo es no un cedo error, sí. la parte de la educación de mi hijo, ¿no? Pues es mi responsabilidad como madre, ¿no? Antes Eh, era Así así, es. como lo decís, siempre, antes era así, la responsabilidad era del hogar. En el hogar era donde se claro, daba los claro, pero primeros, bueno, sí, y digamos, es algo interesante de repente que hoy en día haya cambiado tanto, pero para verlo desde qué lugar estamos hoy parados en la humanidad, ¿no? Pero bueno, lamentablemente no todos piensan así, y sí, hay que enfrentarse y bueno, es una lucha que hay que dar.
Sí, sí, no, Bielka, yo siempre lo digo y a las autoridades se ríen porque cuando generan las reuniones me dicen, te digo que ya no eres la popular. Y digo, no, 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 popular no soy, querida tampoco, porque por supuesto no me sumo a los piquetes sindicales de los padres sí, señalando a la institución, ¿no? Yo creo que ujú, le dije, hay que ser responsable y si no conocemos con nuestros hijos y si no hablamos con nuestros hijos, independientemente de las ocupaciones que tengamos, el cansancio que tengamos, hay que tener al día no menos mínimo unos minutos de sentarse a preguntarle qué bonito tuviste en tu día, qué es lo nuevo que aprendiste, qué es lo que pasó interesante, qué es lo loco que pasó o si no pasó nada. sí, Porque, ¿y qué sentiste? O sea, ¿cómo fue ese feedback en el día de hoy, no? ujú, Y, eso, y sí, eso para mí ha sido fundamental, ¿no? Y a pesar de hacer esas herramientas, también se nos escapan de las manos las situaciones, porque bueno, sí, es pero otra bueno, por lo menos lo generación. intentamos. Y sí, Por lo menos, como digo, yo trato de hacer la mejor versión que puedo hacer de mí misma y que puedo transmitirle a él, ¿no? En este caso, que tengo un hijo único varón, ujú, es la mejor que puedo, no, no tengo es otra. mucho, excelente, pero De bueno, eso se trata. Ah, sí. Bielka, así que, bueno, gente grande, gracias, hermosa, muchísimas gracias gracias, por esta Gracias, devolución Cecilia. maravillosa de conocimiento y gracias a poder vos. interactuar. Gracias y espero verlos pronto, pero mañana poder estar Mañana. conectada. Ahí estamos. Bueno, Bielka, y ya cerramos para Y te que, cerramos. sí, Sí, nada más quiero comentar que tocaron un tema sumamente de valor, porque los apegos van totalmente dados. Ahorita me quedé pensando en las conductas, y las ujú, conductas son lo esencial de los pensamientos del ser humano, del comportamiento, de cómo nos desarrollamos. ¿A qué voy? Hace un tiempo, cuando era docente, estuve tomando unos coloquios en el psiquiátrico de aquí y nos decían los doctores, por piedad, ayúdenos ya, ayúdenos porque ya no podemos más. El no revisar las conductas, el no sanarlas, está haciendo que ya no podamos más con los trastornos y con todas las psicopatías que se están desarrollando y se requiere tanto el apoyo familiar como el apoyo docente. Tanto en la escuela como en el hogar se requiere tener esa responsabilidad. La escuela identificándolo y los padres sí, responsabilizando. Entonces, creo que los apegos es una de las partes fundamentales de nuestra conducta y tenerlo consciente y tener la responsabilidad y trabajarlo es algo muy, 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 muy fuerte y muy, muy clave, ¿no? Para los niños, los jóvenes y nosotros los adultos, que no dejamos de tener un niño interior. totalmente. Muchísimas gracias. Gracias. Ujú. Bueno, gracias. Bueno, nos estamos viendo mañana entonces, a la Gracias a todos misma los hora, por el mismo asistentes. canal. Hasta Después mañana. le vamos a ir, cuando terminen las 3 clases, les compartiremos los PowerPoint y los videos. ¿Sí? Que tengan una Así que hermosa bueno, noche. nos vemos. Dale, Sana, muchas gracias. Chao. Gracias. Hasta mañana. Chao, Chao. gracias. Chao, chao.